Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de mieloma y el título es Gamapatías monoclonales. Recordemos, las inmunoglobulinas son moléculas especializadas con función de anticuerpos, tienen dos cadenas largas pesadas iguales y dos cadenas cortas livianas iguales. Las porciones terminales amino son variables y dan la especificidad de los anticuerpos. Corresponden al 25% de las proteínas del plasma y existen más de 10 millones de anticuerpos diferentes. Entonces, el grupo amino le da la especificidad a esta molécula. Las gamma-globulinas, frente a un estímulo antigénico, son sintetizadas por los linfocitos B, y son 4, recuerden el grupo GADEM, y la IgG tiene 4 subclases y la IG da 2 subclases. Recordemos que la estructura de las cadenas pesadas están denominadas por GADEM, ¿sí? Alfa, gamma, delta, epsilon, mu, y las cadenas livianas, kappa o lambda. La kappa es la que más representa, el 65%, y la lambda el 35%. La unión, ¿sí? Por ejemplo, lambda es con kappa, gamma, perdón, es con kappa o lambda. La alfa es con lambda o kappa, es decir, es una u otra de las cadenas livianas asociadas a las cadenas pesadas. Las gamapatías monoclonales son una expansión clonal de las células B en los últimos estadios madurativos de los linfoplasmocitos y células plasmáticas. Esto se puede dar de modo benigno o controlado en 2/3 de los pacientes o en forma descontrolada, en mucha menor prevalencia. La forma controlada puede ser una respuesta monoclonal en diferentes patologías, o la gamapatía monoclonal de origen incierto, que es benigna, pero un porcentaje determinado puede evolucionar hacia las gamapatías monoclonales, como neoplasias hematológicas. Las descontroladas están representadas por el mieloma múltiple, el Waldenström, la amiloidosis y el linfoma linfoplasmocítico. Las gamapatías monoclonales tienen todas en común la presencia en sangre y orina de una proteína monoclonal, que es el componente M, que puede estar compuesto por moléculas completas de inmunoglobulinas, la cadena liviana o la cadena pesada, como les mostré anteriormente. Las benignas, que están asociadas a otras patologías, pueden ser a infecciones, a enfermedades autoinmunes o endocrinológicas, neoplasias no hematológicas o enfermedades hematológicas, como las que vimos el lunes, los síndromes mielodisplásicos, los síndromes mieloproliferativos que vimos el martes, o la hemoglobinuria paroxística nocturna. En cuanto a porcentajes, la más prevalente es la gamapatía monoclonal de origen incierto, que representa un 63%, que, si bien es benigna, puede en el transcurso de los años transformarse en mieloma, Waldenström, etc. El mieloma múltiple representa el 12% de las gamapatías monoclonales. La gamapatía monoclonal de origen incierto, que es el MGUS, es asintomática, y los niveles de IgG o IgA en sangre nunca superan los 3,5 gramos por decilitro o 2 gramos por decilitro respectivamente. En orina no superan el gramo en 24 horas, lo que representa que son asintomáticas y de benignidad. Esto no significa que cuando detectemos estos valores de IgG o IgA los tengamos que seguir en el tiempo, porque 1% por año pueden evolucionar al mieloma múltiple. El mieloma múltiple sí es una proliferación monoclonal de células plasmáticas en la médula ósea, que, ocupando el lugar de la hematopoiesis, puede generar anemia desde la médula o a través de citoquinas, generando una anemia de los trastornos crónicos. Hay un componente monoclonal que es IgG, prevalentemente, en sangre, en orina o en las dos, y las infecciones por la parálisis inmunológica, si bien hay una hipergama de un componente, el resto está en menos, con lo cual se predispone a las infecciones. Hay una afección renal, que después vamos a ver, y un componente óseo de osteólisis, fracturas y dolores. Representa el 1% de las neoplasias, el 13% de las hemapatías malignas,
y en general la edad media es de 65 años. No quita que pueda presentarse en gente más joven, pero este es el pico de mayor incidencia. Los factores genéticos, raro en China y Japón, frecuente en la raza negra, familias con mieloma múltiple u otras gamapatías monoclonales, y los factores ambientales en pesticidas, derivados del benceno y pinturas. Esto es lo más importante, que la IgG es la causa más frecuente representante del mieloma múltiple. Representa el 50%, la IgA un 20%, y el mieloma de cadenas livianas, el micromolecular, el 20%. El cuadro clínico del mieloma son síntomas debidos a la infiltración de la médula por las células plasmáticas, ¿sí? La clonalidad de estas células está dada por ellas, cuyo fenotipo por citometría de flujo es CD138, y síntomas debidos a la proteína monoclonal. Entonces, el mieloma múltiple puede dar lesiones óseas, osteólisis, puede dar anemia por las citoquinas y la inhibición de la proliferación en la hematopoiesis, y si bien hay una proliferación monoclonal de algunos anticuerpos clonales vinculados a esas células, el resto de los anticuerpos están paralizados, están en menos, de allí las infecciones. Esta monoclonalidad de estas proteínas se depositan en el riñón y da insuficiencia renal, y en sangre hiperviscosidad. Algunas tienen un componente de crioglobulinas, es decir, que precipitan en frío y pueden obstruir y depositarse en algunos tejidos y producir amiloide, generando por depósito de estas proteínas esta sustancia que es tóxica para algunos tejidos, no solamente en el sistema nervioso periférico, sino también en intestino, corazón, algunas serosas, etc. Entonces, recordemos que la interacción entre las células del mieloma y el estroma de la médula ósea induce la producción de RANKL e interleuquina 6. El RANKL se une al RANK, induce la proliferación y maduración de los osteoclastos e inhibición de los osteoblastos, es decir, se inhibe la producción del hueso y se favorece su destrucción. Entonces, a través del estroma y las células mieloides, ¿sí?, se va a activar al osteoclasto generando osteólisis, ¿sí?, y la inhibición de la formación ósea. Entonces, esta destrucción ósea es lo más importante del mieloma, representa el 80%, y puede dar fracturas patológicas por las lesiones líticas, osteoporosis y aumento de calcio en sangre. Vamos a tener entonces un dolor óseo severo que aumenta con los movimientos y la presión, se pierde la movilidad y se deteriora la calidad de vida. Entonces, el mieloma múltiple va a dar lesiones óseas, anemia, infecciones e insuficiencia renal. A nivel del riñón, sabemos que estas proteínas, sobre todo las cadenas livianas, que se filtran y sobrecargan en la cantidad a las células tubulares para reabsorberse en las células tubulares, entonces obstruyen la luz tubular. Este depósito de cadenas livianas en las células tubulares hace que se necrosen, se desprendan, y se deposita también no solamente la proteína con la célula tubular en el túbulo, en la luz tubular, generando cilindros proteicos y daño tubular, y una insuficiencia renal obstructiva. Pero también en la membrana basal se puede depositar estas cadenas proteicas a modo de amiloide, generando un síndrome nefrótico, pero también en la membrana basal se pueden depositar estas cadenas livianas sin llegar a generar amiloidosis, pero también pueden producir ese síndrome nefrótico. El ácido úrico se deposita en las células tubulares, en el intersticio, como producto de la lisis tumoral. Esas cadenas livianas, las cadenas pesadas o las dos,
producen un síndrome de hiperviscosidad que mayormente está dado por la IgA y la IgM, que son menos prevalentes en el mieloma, no así en el Waldenström. La liberación de calcio desde la médula ósea produce depósito en el túbulo, en el intersticio, y genera una refractariedad a la hormona antidiurética, con lo cual hay una poliuria y deshidratación. Los efectos tóxicos de los antiinflamatorios ingeridos por los dolores óseos generan la lesión glomerular y tubular, asociado a las sustancias de contraste que se utilizan para los diagnósticos imagenológicos de las lesiones en los huesos. La insuficiencia renal representa el 20% al momento del diagnóstico. En el laboratorio tenemos una anemia normocrómica normocítica, aumento de la eritrocementación por encima de 100, esto es muy característico del mieloma, que decimos siempre lumbalgia, anemia, aumento de eritro más de 100, probablemente el paciente tenga un mieloma. La hiperproteinemia con el componente monoclonal y la disminución de las inmunoglobulinas normales, por lo que ya explicamos recién, y la proteinuria de cadenas livianas monoclonales en orina, también llamada proteinuria Bence-Jones. ¿Qué pedimos en estos pacientes? Un hemograma completo, una eritrocementación, la función renal, uremia, creatinina, creatinina, uricemia y sedimento urinario. Calcio en sangre, fósforo en sangre, fosfatasa alcalina, láctico deshidrogenasa y la beta-2 microglobulina marcadora de pronóstico. Como estudios proteicos debemos pedir un proteinograma en sangre y orina, que es lo que se llama el uroproteinograma. Para ver las cadenas livianas y pesadas en orina y en sangre debemos pedir la inmunofijación en suero y orina. Tenemos que cuantificar las inmunoglobulinas en sangre y tenemos que detectar la proteinuria Bence-Jones, que son cadenas livianas en orina, a través de la inmunoelectroforesis en orina. Y debemos investigar también las crioglobulinas en sangre. El agar sometido a una corriente eléctrica sobre la cual hemos depositado el plasma permite el desplazamiento de las proteínas. Y así vemos que las de mayor concentración es la albúmina y le sigue la gamma. Pero la gamma es de 1,9, es decir, que es la mitad de la albúmina. Significa que en este gráfico la gamma globulina está expresando una gamapatía monoclonal. Acá tenemos la alfa 1, alfa 2 y la beta. Y acá tenemos la alfa 1 y la alfa 2, están aumentadas con una hipergama policlonal, ¿sí? Que probablemente estén expresando una infección crónica. Acá tenemos los valores normales, la regla del 3, albúmina 3,5 a 4,5, 0,3 para la alfa 1, agregamos otro 0,3, 0,6, otro 0,3, 0,9 y otro 0,3, 1,2. La regla del 3 para recordar los valores de las proteínas. Esta es una corrida electroforética normal, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. ¿Sí? Normal, gamapatía monoclonal. Electroforesis normal, acá caída de albúmina, aumento de alfa 1, alfa 2, infección aguda. Caída de albúmina, aumento de alfa 2, aumento policlonal de la gamma globulina, infección crónica. Caída de la albúmina, fusión beta-gamma, cirrosis. Caída de la albúmina, aumento de la alfa 2, caída de las gamma, síndrome nefrótico, porque se pierden las proteínas por el riñón. Caída de la albúmina, aumento monoclonal de las gamma, síndrome hipergamaglobulémico, si es IgG, lo más probable que sea un mieloma múltiple. Entonces, corrida electroforética normal, hipogamaglobulinemia, agamaglobulinemia, hipergamaglobulinemia policlonal, gamapatía monoclonal. Equipara la concentración de las gamma a la albúmina.
¿Cómo estudiamos al mieloma múltiple? Bueno, hacemos una punción aspiración. Acá remedamos todos los pasos que aprendimos en las leucemias. Punción aspiración para ver las células al microscopio óptico y después por citometría de flujo tenemos que detectar el CD, ¿sí? CD138, el estudio citogenético para evaluar el pronóstico, ¿se acuerdan que lo habíamos aprendido en las leucemias? Y la biopsia es para ver el tejido. Si alrededor de las células que vemos en aspiración hay, por ejemplo, amiloide. ¿Sí? Y el estudio inmunohistoquímico, ¿sí? Para confirmar, ¿no es cierto?, la tinción, ¿sí? Que me confirme que son células del mieloma que configuran esa citometría que es el CD138. El amiloide, entonces lo voy a investigar una vez que hice la biopsia. A nivel imagenológico tengo que ver el compromiso óseo por radiografía convencional, por tomografía, la resonancia magnética, el PET y el centellograma, ¿sí? Que es aquel que me va a permitir detectar quizá las lesiones más bien osteolíticas y la densitometría ósea. Recordemos que las lesiones osteolíticas se caracterizan por tener las lesiones en saca bocada, estas lesiones típicas de la osteólisis del mieloma múltiple. Fíjense, una cifosis dolorosa, tiene una gran osteoporosis, fíjense la rarefacción, pero el aplastamiento vertebral. Esto puede llevar a una paraplegia, por eso es muy importante la cifosis dolorosa, detectar precozmente que no haya una fractura. Tenemos geodas, es decir, lesiones también osteolíticas en los huesos largos, en las costillas, en la columna vertebral. Podemos tener esta masa mielomatosa, ¿sí? Que son estos tumores de la médula ósea a nivel de la calota, ¿sí? En el perfil. Entonces la sospecha diagnóstica va a ser dada por dolores óseos, lumbalgia persistente, anemia, eritromas de 100, infecciones a repetición, detección del componente M en suero, que inhibe al resto de los anticuerpos y se produce una parálisis, es decir, una hipogamaglobulinemia, hipercalcemia por la actividad osteoclástica en el hueso, la insuficiencia renal con el síndrome nefrótico, por ejemplo, las cadenas livianas en la membrana basal, el depósito de amiloide de la membrana basal, o en la aponeurosis palmar, por donde pasa el nervio mediano y genera el síndrome del túnel carpiano, que es característico de la amiloidosis. Entonces los criterios diagnósticos son células plasmáticas monoclonales en la médula ósea, más del 10%, y o presencia de un plasmocitoma en la biopsia. En el mieloma no secretor, que es más del 30%, es decir, no tenemos el componente M, pero sí vamos a tener las células plasmáticas monoclonales en la médula. Un componente M en suero, en orina o en los dos. La disfunción asociada al mieloma, recuerden entonces la regla mnemotécnica CRAB, en inglés, ¿sí? Siglas de calcio, de hipercalcemia, renal, insuficiencia renal, ¿sí? Anemia, menos de 10, y bone, de hueso, lesiones osteolíticas u osteoporóticas. Aspiramos la grasa parda para detectar amiloide. Amiloide en la grasa parda que acompaña al mieloma por depósitos de las proteínas. Rojo Congo en la médula ósea. Cadenas lambda depositadas, ¿sí? Forman el rojo Congo característico de la amiloidosis. Los factores pronósticos lo dan la edad, las características, la capacidad funcional del paciente, la beta-2 microglobulina, la albúmina, la LDH, la creatinina, la proteína C reactiva, la hemoglobina, las plaquetas, las alteraciones citogenéticas
y las reacciones plasmablásticas que da el tipo de célula. Entonces, los estadios los van a dar la beta 2 y la albúmina. Lo mismo que el citogenético nos va a hablar del pronóstico. Esto es a título informativo. También a título informativo, el trasplante de médula ósea es el tratamiento, el gol estándar del tratamiento para los pacientes menores de 65 años. Sin embargo, los pacientes candidatos a trasplante de médula deben ser tratados con, en general, bortezomib, talidomida y dexametasona. El bortezomib, talidomida son inhibidores protosómicos y es el tratamiento que más se elige antes de llevar al paciente a médula, y esto permite llevar a cero la médula para eliminar a todas las células patógenas. Los pacientes no candidatos a TAMO pueden recibir melphalan, ¿sí?, prednisona y talidomida. El 20%, ¿sí?, de los pacientes a la presentación tienen insuficiencia renal. El 50% con el tratamiento que recién mencionamos pueden revertir, es decir, con la enfermedad de base, y el tratamiento adecuado de la insuficiencia renal, como por ejemplo la diálisis, si es necesario, con los criterios que ya aprendimos en el módulo de renal, y los factores desencadenantes, la deshidratación, el aumento del ácido úrico, el aumento del calcio, la hiperviscosidad, las infecciones y los fármacos nefrotóxicos, y si el paciente tiene hiperviscosidad, plasmaféresis. Las infecciones es una complicación muy peligrosa, que es la primera causa de muerte, y hay que reportar temprano los síntomas para iniciar temprano el tratamiento antibiótico y evitar la muerte. La parálisis del resto de las gamma-globulinas, se trata administrando desde el exterior la gamma-globulina endovenosa. Las vacunas son muy importantes para prevenir las neumonías a neumococo y las virales. Por eso es muy importante la vacunación precoz y la profilaxis del herpes zóster. Las complicaciones de las citopenias se hacen a base de un soporte transfusional o eritropoyetina para la anemia, para la leucopenia el factor estimulante de colonias, y para la plaquetopenia la transfusión de concentrados de plaquetas, para la hiperviscosidad la plasmaféresis. Para lo que es el compromiso óseo, es decir, cuando hay osteólisis, se debe administrar pamidronato, 90 miligramos, que se da en 1 hora, o solendronato, que se dan 10 a 15 minutos, 4 miligramos. Esto se debe administrar cada 4 semanas durante 2 años, y esto permite inhibir la actividad del osteoclasto. Por otro lado, se debe administrar calcio, 1 gramo por vía oral por día, vitamina D, realizar la radioterapia y la cirugía si fuera necesario, acorde a cómo vemos esas vértebras. Recordemos que la hipercalcemia se presenta en el 15% de los pacientes con mieloma y da síntomas gastrointestinales como la úlcera y la pancreatitis, renales como la tubulopatía, la nefritis intersticial y la resistencia a la antidiurética del riñón, lo que produce una poliuria, deshidratación, a nivel cardiológico, arritmias, a nivel neurológico, convulsiones, y como tratamiento es la hidratación, los diuréticos, los corticoides y los bifosfonatos, el solendronato o el pamidronato, que van a permitir inhibir la actividad osteoclástica, pero hasta que ellos se manifiestan, que es al mes su accionar, se administra calcitonina de acción rápida para la hipercalcemia. Muchas gracias.